Ya, muy bien. A ver, ¿se puede ver la pantalla? Sí, Sí, doctora. se puede ver. Ya, excelente, muy bien. A ver, la anterior clase hemos revisado los factores que intervienen en la comunicación, el nivel de conocimiento, la posición social y el entorno cultural. Ahora vamos a aumentar otros dos factores igual de importantes, la confianza y la edad y género. Cuando hablamos de confianza, vamos a hacer referencia a la forma en la que nosotros, las personas, podemos relacionarnos con otra y cambiamos de actitud. Otra persona puede facilitar la comunicación o, por otra parte, perjudicarla. Por ejemplo, Am, cuando tú hablas con tu amiga, con una compañera a la que conoces mucho tiempo, le cuentas tus cosas, tus problemas, tus alegrías, tienen un cierto grado de confianza. Comunicarte con esa persona es más fácil. Es diferente a comunicarse con una persona que puede ser tu jefe, que puede ser un docente, con el que hay un grado de relación de poca confianza. ¿Sí? Entonces, se dice que cuando hay mayor confianza, pues la expresión del emisor va a ser más fácil y más sincera. ¿Ok? Entonces, la confianza aporta a la comunicación. Por otra parte, la edad y género también influyen. ¿Por qué la edad y género? Cuando tú estás preparando una forma de conversación, una ponencia o una conversación, tienes que considerar si esa persona con la que estás hablando es una persona joven, es una persona adulta, para poder determinar cómo crear la comunicación. No es lo mismo hablar a un niño de 5 años con el que tienes que usar palabras más simples, tonos más amigables, a comunicarte con una persona de 50 años, con el que puedes utilizar mayor vocabulario y mensajes más formales. ¿Sí? Entonces, tú puedes adaptarte de acuerdo a la edad de los receptores. Y también el género es importante porque puede existir diferencias en cuanto a la forma en la que nos dirigimos a la persona, que puede ser varón o que puede ser mujer. ¿Ya? Esto puede ser muy subjetivo, pero hay diferencias. No estamos diciendo que está bien o que está mal, únicamente de que hay factores que condicionan la comunicación. Por ejemplo, el género, ¿no? Es más, cuando hablas con una mujer, por el entorno cultural, social, tiendes a ser más delicado, tratas de que tu mensaje sea más dulce, más amable, a una persona que tal vez es de tu mismo género, entonces hay más confianza para hablar de ciertos temas. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, además de la confianza, vamos a hablar de cierta afinidad al receptor. ¿Qué es la afinidad al receptor? Esta afinidad va a hacer referencia a cómo tú puedes moldear tus mensajes para hacer que el receptor pueda comprenderte porque tienen una misma sintonía. Hay una convergencia de caracteres o de factores que producen que el emisor pueda comunicarse de forma efectiva con el receptor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando tú, una persona que está queriendo entablar con alguien, va a influir si tienes afinidad. ¿Qué es afinidad? Es decir, que tienes ideas, gustos, sentimientos, elementos afines, comunes, que comparten algo. ¿Ok? Entonces, como comparten algo, va a haber compatibilidad. Y como va a haber compatibilidad, tú vas a lograr
que una persona sea afín a tu mensaje. Entonces, por ejemplo, hablar con una persona que sabes que es muy diferente a ti en gustos, en pensamientos, puede ser difícil. Pero cuando hablas con tus amigos, donde sabes que comparten opiniones, ideas, es parecido a la forma en la que se comunican, va a ser más fácil, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tú puedas comprender que la afinidad ayuda al mensaje. Por otra parte, hay algo que se denomina la facilidad lexical. ¿Qué es la facilidad lexical? Esta facilidad lexical, como su nombre lo indica, es una forma en la que nosotros podemos comunicarnos de una manera simple, pero utilizando un vocabulario adecuado, de acuerdo a la riqueza comunicativa de una situación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Am, por ejemplo, cuando tú estás hablando con una persona que conoce mucho de un tema, tú utilizas un vocabulario grande, ¿no? Tal vez están hablando de pintura, de arte, y empiezas a utilizar distintas palabras. Palabras que tú ya conoces, que comprendes y que puedes utilizar para expresar tus pensamientos, ¿sí? La facilidad lexical es el dominio de los registros comunicativos. Es el dominio de los registros comunicativos. Y es el registro de los dominios comunicativos porque tú puedes dominar el vocabulario que tú tienes. Entonces, utilizas muchas palabras, expresiones, tu lenguaje es muy rico. Por lo tanto, tu comunicación va a ser mucho más productiva. ¿Se entiende? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, estos han sido los factores que intervienen en la comunicación. Ahora vamos a pasar a otro tema, ¿sí? Anoten otro subtítulo. Ahora vamos a ver las barreras o ruidos de la comunicación. Como su nombre lo indica, ¿qué es una barrera? ¿Algo que obstruye? Algo que impide, algo que limita. Un límite. Sí, excelente. Va a ser algo que impide, algo que no permite, algo que limita, ¿sí? Algo que va a perturbar o va a alterar el proceso comunicativo. Son perturbaciones del proceso comunicativo, ¿sí? Entonces, no van a permitir que la comunicación se dé efectivamente. Van a alterar la nitidez, la fidelidad del mensaje, el mensaje se va a distorsionar, ¿sí? Por lo tanto, el mensaje no se va a transmitir bien. Esa es una barrera o ruido. No necesariamente es un ruido como nosotros conocemos. Simplemente se refiere a que algo interfiere en la comunicación. Y ahora vamos a revisar cuáles son esas barreras o ruidos de la comunicación que nos impiden comunicar bien. Entonces, nosotros sabemos que hay un emisor, ¿verdad? Un emisor que emite el mensaje. Este emisor va a enviar el mensaje al receptor, pero lo va a hacer codificando. El emisor codifica, es decir, yo cuando les estoy explicando el tema, estoy tratando de encontrar palabras claras que a ustedes les permita entenderme. Entonces, codifico un mensaje. ¿Y cuál es la misión de ustedes, receptores? De codificar el mensaje, entenderlo, comprenderlo, decodificarlo, ¿ya? Ahora, este mensaje yo lo voy a transmitir mediante un canal. Le voy a transmitir mediante un canal, que puede ser el aire, pero como nosotros estamos en partes distintas de La Paz, pues este canal va a ser virtual, nuestra sala de Zoom. ¿No ve? Nuestra sala de Zoom. Ese es nuestro canal ahora. Pero entre el proceso en el que yo les explico y ustedes reciben, hemos visto que hay muchas interferencias, ¿no ve? Hay muchos ruidos, interferencias, barreras. ¿Cuál es nuestra principal barrera en nuestra reunión de Zoom? La señal.
Muy bien, el internet, la señal. Esa es nuestra principal barrera, ¿sí? Perturban la forma en la que ustedes pueden entender el mensaje. Entonces, repercute en el mensaje, es una barrera la señal. Y ahora vamos a estudiar 7 tipos de barreras de la comunicación. Una de ellas vamos a ver que va a ser relacionado a lo tecnológico, como nuestra mala señal de internet. Pero va a haber otras, ¿ya? Entonces, ¿listos para aprender las 7 barreras? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Aquí vemos a la primera. Nuestra primera barrera va a ser semántica. Y a esta primera barrera se la va a denominar ruido semántico, ¿ya? ¿Qué significa semántico? Siempre que hablemos de semántica, hace referencia a los significados, al vocabulario, a comprender significados de las palabras, ¿sí? Entonces, un ruido o una barrera semántica va a ser la forma en la que nosotros vamos a comprender el significado que no va a estar tan adecuado, ¿sí? Por distintas razones, las palabras que usamos van a tener distorsiones. Por ejemplo, pueden ser descontextualizadas, puede que signifique cosas diferentes. Por ejemplo, si yo les digo, chicos, para la siguiente clase van a traer o van a tener a la mano una lima. ¿Qué van a traer o tener a la mano la siguiente clase? Una fruta que Una llamamos fruta. lima. Una lima para uñas. Lima para uñas. Capital de Perú. Allá, muy bien. Una No vas a fruta, traer una lima. lima, un objeto, está bien. Esa, por ejemplo, es una barrera semántica. ¿Por qué? Porque yo les he dicho, van a traer una lima. Y tal vez nadie me va a preguntar qué tipo de lima. Entonces, la siguiente clase muchos tal vez se confundan, traigan otra cosa y la comunicación no va a ser efectiva. El mensaje no va a ser captado adecuadamente porque ha habido esta ambigüedad de significados, ¿no? En este caso, hubiera sido bueno aclarar, pero es un ruido semántico porque esta palabra no se ha entendido como debería. Y en nuestro contexto hay muchos ejemplos de ruidos semánticos. Una, por ejemplo, puede ser esa, que una palabra significa dos cosas al mismo tiempo y genera confusión. Por ejemplo, acá, ¿nos puede jalar en su auto? ¿Qué significa jalar en su auto en nuestro contexto? Sí, puede dar un aventón, más o menos. Como que llevar. Muy bien. ¿Nos ¿Y puede nos puede llevar? Sí, llevar? exacto. Muy bien. Si Puede nos ser, puede me puede arrastrar. llevar, arrastrar. También puede ser. Ven, esta palabra jalar tiene un significado adecuado, pero hubiéramos utilizado otra palabra que se entienda mejor, como llevar, ¿no ven? O dar un aventón. Entonces, a veces las palabras que usamos pueden no entenderse correctamente y generar distorsiones en el significado, ¿sí? Porque esta palabra, pues, no significa precisamente eso, no es más un decir, algo cultural, pero su significado es diferente. Una persona que no utiliza la palabra jalar no te va a entender, va a imaginarse cómo jalar, quieres que te arrastre, entonces va a ser distorsionado. También puede haber un ruido semántico cuando la palabra que tú quieres utilizar, por el contrario, es muy técnica, que puede ser adecuada, pero como es muy técnica, no muchos la entienden y en ese caso se va a llamar conmutar. ¿Sí? Por ejemplo, no, en realidad es un ejemplo, conmutar. Por ejemplo, debes conmutar tus materiales con los de Ana. Nosotros sabemos que conmutar es intercambiar algo, ¿no ves? Seguro en matemáticas están llevando. Es intercambiar. Pero conmutar tú no lo utilizas en un contexto común, ¿no? Cuando quieres intercambiar algo con alguien, no le dices, vamos a conmutar o conmutame un poco de tu comida. No. Hay otra palabra más fácil como intercambiar que puede entenderse mejor. Entonces, el
los tecnicismos también pueden generar ruidos semánticos, a pesar de que su significado sea correcto. ¿Sí? Otro ejemplo, eres muy pollo para estas cosas, ¿no ves? Como, eres muy novato. Tienes que romperle a ese chango. También se utiliza mucho esta palabra romperle, ¿no ve? ¿Qué quiere decir? Pegarle. No significa literalmente romperle, significa pegarle. ¿Se entiende los ruidos semánticos? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Ahora, vamos a ir a otros tipos de ruidos. Los ruidos físicos. Los ruidos físicos van a ser barreras físicas, es decir, que están en el medio ambiente, que no van a permitir que el mensaje se pueda entender, ¿no? Por ejemplo, físicamente, cuando tú estás en tu habitación o en tu oficina y quieres comunicarle algo a otra persona que está en otra habitación, tienes o puedes gritar, hablar muy fuerte, o puedes salir de tu cuarto, salir de tu oficina, ir a otra habitación para que esa persona te escuche. Porque de otra forma no va a poder escucharte porque hay una barrera física, una pared, una puerta cerrada. También puede ser una distancia tan lejana que no te permita que el sonido de tu voz se escuche. ¿Se entiende? Es un ruido físico, es decir, que está en el medio. También existen los ruidos fisiológicos. Estos ya están relacionados. ¿Qué les he dicho que significa fisiológico? Relacionado con Funcionamiento. con el Las funciones del El, organismo. Normal. Capacidades de funcionamiento. Funciones del organismo. Exacto. Sí, les he dicho que siempre que hablemos de fisiológico se refiere a funciones de los órganos del cuerpo o del organismo. Entonces, son ruidos fisiológicos cuando hay un problema con los órganos que se encargan de producir este sonido, de producir la voz para comunicarnos o para escuchar lo que otra persona nos quiere decir o para leer, para ver. No hemos dicho que hay muchos canales de comunicación. Entonces, por ejemplo, cuando tú te resfrías así fuerte, estás con tos, te duele la garganta, a veces puedes llegar a perder la voz unos días, te va a doler al emitir sonidos. ¿Y qué pasa si ese día justo tienes que dar una exposición, hablar con alguien importante, tienes una entrevista? ¿Qué va a pasar? No nos vamos No a me poder van a poder escuchar Una bien. mala comunicación. Exacto, no nos vamos a poder comunicar porque mi garganta va a sufrir al emitir sonidos porque está enferma, está dañada, entonces no voy a poder articular bien las palabras. O por el contrario, cuando tú quieres escuchar un mensaje, pero tus oídos están inflamados, o cuando estás caminando, o te encuentras con tu amigo y le saludas, pero tu amigo no te escucha porque está con los audífonos concentrados en su música. No te escucha porque su órgano auditivo está procesando otra información, la de su música. Entonces no puede escucharte. En los ruidos fisiológicos, las barreras fisiológicas, se refiere a cuando los órganos relacionados con la comunicación no van a poder realizar su función adecuadamente. ¿Ok? Y finalmente, tenemos los ruidos psicológicos. Los psicológicos son muy amplios y se refiere a condiciones internas del organismo, ¿sí? Condiciones internas, que pueden ser emociones, pero también pueden ser pensamientos, ¿sí? Como condiciones internas. Por ejemplo, cuando tú estás con una emoción muy fuerte, esto puede constituirse en una barrera. Una emoción puede ser una barrera. Por ejemplo, digamos el amor. Imagínate que estás súper enamorado de una persona y le tienes que hablar, o esa persona te habla, pero tú estás tan enamorado que te pones nervioso, estás ansioso, no sabes cómo comunicarte, utilizas palabras que no lo harías hablando con cualquier otra persona.
te equivocas. Esta comunicación está siendo interferida por un sentimiento, en este caso por el amor. Pero también puede ser interferida por otro sentimiento, por ejemplo, la tristeza. Cuando quieres hablar con una persona que está muy triste, te va a responder corto, breve, hasta de mala gana, incluso de forma grosera, porque está triste o cuando está enojado, ¿sí? Y esto va a ser una barrera para una comunicación efectiva, ¿ok? Ahora, también estos ruidos psicológicos pueden ser pensamientos, ¿sí? Pueden ser pensamientos preestablecidos que nosotros tenemos en nuestra mente y que pueden hacernos comunicar de mala forma. Por ejemplo, los prejuicios o los estereotipos son formas de pensamiento preestablecidas, ¿no? Digamos, ¿qué pasaría si yo les digo, chicos, les cuento que la siguiente semana va a venir otro docente de lenguaje, ya no voy a estar yo? Y este nuevo docente de lenguaje, por si acaso no le gusta que le pregunten. Si tienen dudas y levantan la mano o hacen ruido, les va a sacar de la sala. Entonces, no hablen, no pregunten, ¿sí? Cuando llegue el otro docente, este pensamiento que van a tener ustedes en su mente les va a generar quizá temor, miedo. Ay, no, ha dicho que no le hablemos porque se va a enojar. Entonces, tal vez ya nadie quiera participar, ya nadie quiera preguntar. Por lo tanto, va a perjudicar la comunicación, ¿sí? Algunos estereotipos perjudican la comunicación, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí, Sí. Licen. Sí, doctora. Muy bien. Ahora, otros ruidos. Hay los ruidos socioculturales. Estos ya los hemos revisado, ¿no? Todo lo que hemos hablado de social, cultural, hace referencia a lo mismo, a las diferencias de grupos sociales y cómo esto puede limitar en este caso la comunicación. Los ruidos socioculturales son barreras provocadas por la misma cultura, por el mismo grupo social. Por ejemplo, cuando puede ser un ejemplo la religión. Cuando tú tienes un grupo muy creyente de alguna religión, pero muy, muy rígido, muy creyente, y te quieres comunicar con esa persona, con ese grupo, pero tú no compartes esa idea, esa creencia, puede que en algunos casos tengas la intención de comunicarte, pero puede que haya diferencias que te provoquen un malentendido, quizá ellos sea más difícil entablar confianza, vas a cuidar tus palabras y si no lo haces, pues puedes cometer un error y el otro grupo, la otra persona se lo puede tomar a mal, por lo tanto la comunicación va a fallar. ¿Sí? Entonces, los ruidos socioculturales son barreras de la cultura, que puede ser la religión, el nivel económico, las costumbres, la situación geográfica y también el idioma, habíamos dicho, ¿no ve? Que pueden impedir que te comuniques bien. ¿Sí? Entonces esto ya lo hemos revisado igual. Luego están los ruidos administrativos. Estos ruidos administrativos son muy complejos, son grandes, ¿ya? Son complejos porque hacen referencia a muchas cosas, pero básicamente se definen como problemas comunicativos pragmáticos, es decir, prácticos, ¿sí? Problemas comunicativos prácticos. ¿Qué quiere decir práctico? Pues que ocurren con bastante frecuencia y se deben más a la práctica comunicativa, a la planificación, ¿sí? A la forma en la que se presenta la información. Por ejemplo, imagínense que yo tengo que aquí, o ustedes tienen que presentar una exposición para alguna materia, ¿no? Tienen que prepararse. Si ustedes no planifican su exposición, van a dar una información incorrecta, falsa, errónea, deficiente, y por lo tanto el mensaje no va a comunicar lo que se quería, porque no va a haber planificación, ¿sí? Entonces va a haber un error ahí en la forma de comunicar. También pueden ser los avisos ambiguos, lo que les decía, ¿no ve, chicos? Por ejemplo, si les digo, chicos, les cuento que el examen va a ser el 20 de noviembre.
pero luego les digo, no chicos, se ha cambiado, va a ser el 10 de octubre. Ah, no, luego va a ser en septiembre. Ese tipo de avisos ambiguos son una descoordinación en la parte práctica del comunicado. Entonces, puede generar igual confusión. También otro ejemplo es cuando damos mucha información o muy poca información y puede generar confusión. No va a permitir una buena comunicación, ¿sí? También la forma en la que nosotros podemos comunicar algo. Si yo les hablo en un tono muy grosero, tosco, como una amenaza, va a generar que ustedes ya no se quieran comunicar conmigo, ¿no ve? Entonces, los ruidos administrativos hacen referencia a la parte práctica del lenguaje, ¿ok? Ahora, tenemos los ruidos técnicos. Estos son los más comunes y es lo que les decía. Los ruidos técnicos son cualquier elemento que puede fallar, pero está relacionado con los equipos o medios de comunicación. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra reunión de Zoom, el internet que no es bueno, cuando no tienes crédito en tu celular, por lo tanto no te puedes comunicar, pero es un problema técnico, no es un problema ni del emisor ni del receptor, es un problema técnico. ¿Ok? Bien, ahora vamos a pasar a otro tema. Pongan otro subtítulo y vamos a hablar de las funciones del lenguaje. Habíamos dicho que el lenguaje tiene muchas formas en las que se puede expresar, pero ahora vamos a hablar de estas formas del lenguaje y qué fin buscan, cuál es su función, cuál es su razón de ser. Y para esto vamos a citar a un autor, a Roman Jacobson. Anoten ese nombre. Según Roman Jacobson, vamos a determinar 7 funciones del lenguaje. 7 funciones del lenguaje. Según este autor, hay otros autores que proponen más o que proponen menos, pero ahora estamos hablando de este autor, ¿ya? Roman Jacobson nos dice que hay 7 funciones del lenguaje. ¿Cuáles son estas 7 funciones? Son funciones que ya conocemos. Por ejemplo, la función emotiva o expresiva. ¿A qué se refiere esta función? Esta función va a ser una que va a destacar al emisor. Aquí el emisor va a ser el protagonista, ¿sí? El emisor. ¿Por qué? Porque el emisor va a buscar transmitir sentimientos, opiniones subjetivas, es decir, que no se pueden ver. Va a querer transmitir emociones o expresiones internas. Por eso se llama emotiva o expresiva, porque es interno. Transmite algo que no se puede ver, ¿ya? Ahora, en esta función emotiva, por lo general se utiliza las exclamaciones. ¿Se acuerdan de las exclamaciones? Son las que vienen acompañadas en los signos exclamativos, ¿no ve? Los dos palitos, uno con un puntito arriba y el otro con un puntito abajo. Es exclamativo. ¿Por qué? Porque como no puede transmitir descripciones de hechos, sino de cosas invisibles, utiliza jergas o palabras que por lo general ya están preestablecidas y que tienen una connotación emocional, ¿no? Por ejemplo, bravo. ¿Qué significa bravo? ¿Cuándo usamos bravo? Cuando se da una felicitación o se ovaciona algo. Muy bien, cuando hay una felicitación, vamos a decir bravo y todos aplaudimos. Esa es una función emotiva porque está transmitiendo un sentimiento de alegría, orgullo, felicidad hacia otra persona o hacia un hecho. Cuando decimos santo cielo, ¿qué está transmitiendo? Sorpresa, susto. Una sorpresa, un susto. Exacto, va a estar transmitiendo una sorpresa
algo que no era esperado. Santo cielo, ¿cómo puede ser? Lo mismo con otras expresiones como qué horror, una sorpresa pero negativa. Y también puede transmitir elementos como sentimientos internos que expresen emociones. Por ejemplo, ¿por qué no te mueres? Alguien que está enojado puede utilizar esta expresión, que es más una forma de transmitir una emoción de enojo, de rabia o de venganza. ¿Lo ve? Pero no son literales. ¿Lo ve? No son literales. Ahora, ¿en qué texto se utiliza esta función emotiva? Pues los utilizamos principalmente cuando hacemos una revisión personal de algo, de emociones o de pensamientos, en cartas que escribimos, en textos literarios, en diarios personales o en conversaciones con personas con las que estamos transmitiendo una emoción. ¿Sí? Esa es la función emotiva o expresiva, expresar emociones. La segunda función va a ser la función apelativa. ¿Qué es la función apelativa? También denominada conativa. Acá presten atención. El elemento central de la comunicación ya no va a ser el emisor. Aquí va a ser el receptor. Es decir, el receptor va a ser lo importante en esta función apelativa. ¿Por qué? Porque el emisor va a buscar que el receptor tenga una respuesta a lo que le va a decir, tenga una reacción a lo que le va a decir. Es decir, nos enfocamos en lo que el receptor va a responder, no en lo que el emisor va a decir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos decirle a alguien, pásame la salsa. O yo les puedo decir a ustedes, chicos, enciendan sus cámaras. Cuando yo les digo enciendan sus cámaras, estamos haciendo una función apelativa, porque yo estoy esperando que ustedes enciendan sus cámaras. Estoy esperando esta conducta, esa reacción. Por eso les estoy diciendo eso, ¿ok? En la función apelativa también pueden entrar preguntas de todo tipo. Por ejemplo, cuando les digo, chicos, todo claro, ¿alguna pregunta de lo avanzado? Yo espero que ustedes me digan si está todo claro, si tienen dudas, si algo no se ha entendido. Estoy esperando una respuesta de ustedes, ¿ok? Entonces, genera una reacción. Esta reacción no siempre puede ser física, ¿sí? Es decir, un movimiento, una palabra, no. A veces puede ser muy explícita, pero a veces va a ser bien interna. Por ejemplo, cuando yo les digo, chicos, ¿qué han hecho? ¿Qué demonios hiciste? ¿Qué es lo que está buscando el emisor? Generar sentimientos de culpa, asustar, una reacción interna. No es visible, pero igual es una reacción. Entonces, el receptor va a usar esta información que le ha dado el emisor y va a generar una respuesta. ¿Sí? Por lo general, esta función apelativa utiliza mucho las preguntas y las exclamaciones. Utiliza ambas. ¿Sí? También utiliza un léxico muy connotativo, frases retóricas o de persuasión. Esto lo vamos a revisar más adelante, pero por lo general busca esta respuesta. ¿Y en qué textos nosotros podemos utilizar? Siempre en textos que busquen generar una respuesta en el receptor, ¿no? Por ejemplo, las publicidades. Si tu publicidad es de una forma es porque busca que tú compres algo, que a ti te guste algo. En los discursos políticos, cuando los políticos quieren convencerte de algo. O en las conversaciones donde alguien te está dando directrices, órdenes o te está pidiendo algo, ¿sí? En esas se funciona la apelación o la connotación. Función apelativa o connotativa. Luego tenemos la función poética o estética. En esta función vamos a hablar de que nos vamos a centrar ya no en el emisor ni en el receptor, nos vamos a centrar en el mensaje. Lo que nos va a importar de la función poética es el mensaje. El mensaje va a ser lo más importante. Y se utiliza por lo general cuando queremos llamar la atención del mensaje. Por ejemplo, cuando yo digo, mi amor es como una melodía tocada con dulce entonación. ¿Qué quiero decir?
¿Que él quiere a alguien de una manera muy especial? Muy bien. Sí, podemos interpretarlo de esa forma. En lugar de que alguien le diga te quiero o mi amor es bueno, le está diciendo mi amor es como una melodía, es dulce, como una entonación. Quiere decir que es tan puro, tan bonito, tan tierno. Entonces, lo hubiera dicho de forma directa, pero en la función poética nos interesa que el mensaje sea importante, sea convincente, sea bonito, sea fácil de escuchar. Por lo general lo utilizamos cuando vemos poesías, metáforas, rimas. Queremos que el mensaje cobre importancia. Y por lo general los vemos en textos literarios, poemas o publicitarios cuando intentan convencernos, nos endulzan el oído. ¿Ve? Esa es la función poética o estética, darle el valor sobrecargado al mensaje. ¿Ok? Ahora, hay una función fática o de contacto. Esta función fática es la que hace énfasis en el contacto. Y para hacer énfasis en el contacto, nos vamos a centrar en el canal. Busca mantener el contacto, que la conversación siga. Va a hacer énfasis en iniciar un contacto si no lo hay. Por ejemplo, cuando decimos, hola, ¿qué tal? Significa que tú quieres iniciar una conversación. Hola, ¿qué tal? No genera ninguna información, ¿no? Únicamente es un saludo donde invitas a la otra persona a responderte. Por eso se llama fática o de contacto. La otra persona está invitada a continuar, igual que el buenos días, ¿sí? También puede ser una estrategia para mantener la comunicación. Por ejemplo, cuando estamos hablando y tú dices, ¿me estás escuchando? Chicos, ¿se escucha? Está entrecortado porque busco mantener el contacto, ¿sí? Que la Sí se escucha. conversación se alargue. Ah, no, era un ejemplo, pero muy bien. Justamente así es como yo les digo, ¿ves? Escucha, chicos, es porque busco que el contacto siga. No quiero cerrar nuestra clase todavía. Por eso les estoy preguntando si se escucha para continuar hablando. Entonces, busca mantener la comunicación. También puede ser algunas expresiones como verdad para que la persona te responda. Como, ¿qué más? Contame más. No estás expresando nada, únicamente estás invitando a que la persona continúe y continúe, ¿sí? O también puede servir para cerrar la conversación. Por ejemplo, cuando decimos, hasta luego, chao chicos, nos vemos el martes, el lunes, y estoy cerrando la conversación. Entonces, la función fática busca iniciar, mantener o cerrar la conversación. Por lo general usa frases estereotipadas con una información muy vaga. No busca transmitir un mensaje, busca más invitar a seguir la comunicación. Por lo general lo utilizamos cuando iniciamos, terminamos conversaciones, cuando felicitamos a alguien, felicidades, cuando das el pésame, cuando haces un brindis, ¿sí? Simplemente son de contacto para mantener cierto vínculo, cierta comunicación, pero no significan mucho, ¿sí? No tienen mucho contenido. Y luego tenemos la función metalingüística. Esta función metalingüística hace referencia al código. ¿Qué quiere decir el código? Es decir, que cuando hablamos de metalingüístico, es una propiedad del lenguaje. Nosotros en nuestra clase de lenguaje, ¿de qué hablamos? De la lengua, de la comunicación. Muy bien, de la lengua y de la comunicación. Y para que yo les pueda explicar sobre la lengua y la comunicación, ¿qué utilizo? ¿Palabras? Sí, muy bien. El idioma, el habla. Muy bien. Muy bien. Idioma y sonidos, Utilizo, fonemas. excelente. Todas las respuestas son correctas. Utilizo el mismo lenguaje.
para hablar del lenguaje, yo estoy usando el mismo lenguaje, no estoy usando otra cosa, ¿no ve? Les estoy hablando, estoy usando palabras, la voz, el habla, la lengua, todo lo que hemos revisado, lo estoy usando. Entonces, a eso se llama función metalingüística. Es esa propiedad del lenguaje cuando tú mismo utilizas el mismo lenguaje para hablar del lenguaje, ¿sí? Porque para explicar qué es una palabra, pues tienes que usar palabras. Entonces, por eso se llama metalingüístico, ¿sí? Metalingüístico. Entonces, aquí hace referencia a todo contenido que exprese elementos del lenguaje. Es decir, digamos, todo lo que hemos avanzado en nuestras diapositivas es metalingüística, porque hemos revisado nosotros mismos el contenido del lenguaje usando lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos de chicos, el habla es una connotación social, la lengua es individual, estoy hablando del mismo lenguaje, ¿sí? También cuando yo hago referencia al lenguaje, como cuando te digo, lo que estás diciendo no tiene sentido. Lo que estás diciendo es incorrecto. Estoy evaluando el mismo lenguaje usando el lenguaje. Entonces, a eso se llama función metalingüística. Y por lo general la metalingüística pues está en todos los textos que nosotros usamos del lenguaje, en los diccionarios, en las mismas diapositivas que ustedes van a tener sobre los temas del lenguaje, son diapositivas metalingüísticas, ¿ya? Así las van a guardar en su computadora. Diapositivas metalingüísticas porque hablan del mismo lenguaje usando lenguaje. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora vamos a la última. A la función representativa o referencial. Esta es la más fácil porque esta es la que más usamos, ¿sí? Ahora, esta función representativa ya va a buscar destacar al contexto de la comunicación, a lo que rodea la comunicación. Y su objetivo es representar, por eso se llama representativa. Representar va a ser describir la información objetivamente. Es decir, yo hablo, chicos, nuestra señal de internet no es muy buena. ¿Es cierto o no? Mm, Es cierto. Es Sí, cierto. es cierto. Es cierto, ¿no ve? Porque lo podemos constatar cuando el internet se corta, hay interferencia, se puede constatar. Entonces, todo lo que tú ves en el medio y lo puedes describir es representar. Por ejemplo, chicos, ahora está haciendo mucho frío, entonces yo puedo representar algo que existe en la realidad. Las calles están sucias. Es cierto, es descriptivo, representa que las calles pues estarán ahí llenas de basura. A ver, en este momento son las 18:52 de la tarde. Es un hecho. Entonces, es representativo, ¿sí? Si les digo, chicos, tienen que estudiar bastante si quieren aprobar porque el examen va a estar muy difícil. Solo van a comprobar el día del examen si es cierto o no, ¿ya? Entonces, representa cosas, hechos u objetos que pasan en nuestro contexto, ¿sí? Es la que más usamos, la que realmente comunica de forma directa, ¿ya? Por lo general usamos enunciados, ¿sí? Y denotaciones. Entonces, por lo general, también la entonación es neutra. No le ponemos mucha carga emocional, pero sí podemos mezclar funciones, ¿no? Por ejemplo, si yo les quiero decir, ay chicos, las calles están tan sucias y utilizo un tono indignado, puedo mezclar funciones con emoción, pero la representativa busca describir hechos, ¿ok? Y las encontramos en textos informativos, en textos científicos, en reportajes, en las noticias, en todo lado, ¿sí? Y bueno, ahí hemos terminado nuestro tema 2. Licenciada, un favor, ¿será que lo podría poner las diapositivas desde el principio, por favor?
Claro que sí. Desde este tema, ¿ya? ¿Dónde estábamos? Hemos comenzado. Bueno, voy a ir corriendo las diapositivas y nos veríamos el día lunes a las 6 de la tarde. ¿Ya, muchachos? Ay, no sé, se han perdido mis tiempos. Ahora sí. Acá nos hemos quedado y ahorita les voy a ir pasando. Hemos revisado todo lo que es elementos, barreras o ruidos de la comunicación. Aquí está el esquema del ruido, cómo se expresa dentro del proceso comunicativo. Los tipos de ruido comunicativo, no se olviden que son 7. Ruidos semánticos, físicos, fisiológicos, psicológicos, socioculturales, administrativos, técnicos. Luego hemos visto las funciones del lenguaje, que son 6 según Roman Jacobson. La función emotiva o expresiva, la apelativa o conativa, la poética o estética, la fática o de contacto, la metalingüística y la representativa o referencial. Y esta es la bibliografía, pero no se olviden estudiar lo de las diapositivas. Súper. Gracias, licenciada.